le decía que ya todo el módulo 3 está corregido. Algunos le faltan foros, a otros le faltan tareas. Yo necesito que se pongan al día. Y lo mismo me sucede con la unidad 2. Todavía hay personas que me deben la ficha dental, hay personas que me deben la tarea de los números de los dientes, que me deben foros y me deben también la tarea de desarrollo. Ya la unidad 2, perdón, el módulo 2 está corregido completo. El que le falta una calificación, vuelvo y repito, aunque él haya subido la tarea es porque está mal. Yo necesito, por favor, de favor, que entren a la plataforma y revisen. Lo mismo me sucede con el módulo 3. Ya yo lo corregí completo, no me faltó nada por corregir. Revisen si le falta alguna calificación y ustedes entienden que hicieron la tarea y que está bien, que no la subieron en el espacio equivocado, ustedes me escriben. De lo contrario, entonces ustedes arreglan la tarea, porque entonces es que está mal. Hubo algunos que me subieron mal la tarea, otros que me faltan por tarea y también por hacer el examen. También le escribí a algunos porque le falta el examen del módulo 1. Revisen, señores, revisen la plataforma. Yo necesito que revisen absolutamente todo. Recuerden que este curso ya lo que le queda es un mes, es que nos queda. Y ya en un mes, si lo que no hicieron en el curso entero, no lo van a hacer en menos de 2 días. Entonces traten desde ahora, por favor, para yo poder entregar esas calificaciones. El 11 terminamos y el 13 que esas calificaciones estén en Infotec para que le pueda salir el título lo más rápido posible. Aparte de eso, del título que ustedes necesitan y que por eso que mucho, aparte del aprendizaje, lo están haciendo, yo necesito que se pongan al día, por favor, en la plataforma. Que se tomen el tiempo, traten en este fin de semana y más el domingo, que no va a haber clases. Dediquen ese domingo, que ustedes saben que lo dedican por lo regular a venir al hospital, por el motivo del feriado. Trabájenme la plataforma y revísenme todo. Revisen, por favor. Y completen lo que falta. Ya en el fin de semana, si Dios me lo permite, voy a corregir el módulo 4 y el viernes cargo el módulo 5. Voy a cargar las dos unidades juntas para que ustedes la vayan trabajando y como ya fuimos y agotamos la parte práctica, una parte de la parte práctica el domingo pasado, puedan ir haciendo las asignaciones, aunque no las suban a la plataforma, porque recuerden que de las prácticas que hicimos el domingo nos faltó una bandeja, que yo se lo dije, que fue la bandeja de endodoncia, que por motivo que estaba cerrada el área donde se guardan las cosas de endodoncia, no la hicimos. Entonces tengo que preguntarle a la encargada dónde está la llave para que ella me la deje disponible cuando yo vuelva el domingo que nos, que nos sigue. Entonces, vuelvo y reitero, por favor, revisen la plataforma, chequen todo y hagan sus asignaciones. Entonces, vamos a continuar con lo que nos corresponde al día de hoy ya para darle final a esta unidad 2 del módulo 5. ¿Alguien me colabora aquí? Quedamos en la parte de alginato. ¿Alguien me colabora aquí con la lectura? Adelante. Profe, me voy a colocar el audífono bien pronto para poder empezar la lectura. Está bien.
¿Se escucha? Sí, te escuchamos. El alginato quedamos, ¿verdad? Sí, en el alginato. Es una sal soluble de sodio o potasio que se obtiene a partir de unas algas marinas a las que se conoce como alginas. Los odontólogos utilizan estas sales en forma de polvo y a la que en forma de polvo y a la que se ha añadido un retardador para controlar el tiempo necesario para su manipulación. Este polvo se disuelve en agua para obtener un gel de alginato que se coloca en un molde. Posteriormente se le hace morder al paciente de modo que se obtiene una impresión tridimensional de toda la dentadura o de una parte de la misma. Esta impresión es el negativo y permite, mediante la técnica del vacío, fabricar una réplica exacta de la dentadura del paciente. Por ejemplo, el yeso. Ok, miren, el alginato es este material que vemos aquí. El alginato es un material que se utiliza para tomar impresión. Impresión es una técnica que se usa para tener una réplica exacta de lo que es la boca del paciente. El alginato se utiliza, o sea, tiene muchas utilidades, o sea, se utiliza para tomar impresiones de diagnóstico, o sea, para diagnosticar algún trabajo, o sea, para planificar algún trabajo que se quiera de algún paciente. Se usa mucho también en ortodoncia para tomarle la medida al paciente antes de ponerle los braques, para tener una referencia de cómo estaban y luego de de cuando se termine el tratamiento, de cómo quedan. También se toman esas impresiones también para hacer trabajo de laboratorio, aunque no siempre se toman con alginato para el laboratorio, pero hay algunas cosas de laboratorio que se trabajan con alginato. Entonces, el alginato es un polvo que se mezcla con agua, casi siempre, o sea, para uno tener la consistencia exacta o idónea del alginato, eso va a depender, o sea, de cuando vayamos a la práctica, que yo les voy a enseñar cuál es la consistencia más eh, exacta para que queden bien copiadas todas las estructuras de la boca. Pero, lógicamente, va a depender de la preferencia del odontólogo. Hay odontólogos que les gusta que quede como tipo un purecito de papa, por así decir, la consistencia. Y hay otro que le gusta un poquito más fuerte, tipo un mangú, por así decirlo. Entonces, el alginato viene de diferentes sabores y colores. Bueno, realmente el sabor es simbólico porque no tiene como tal un sabor. Pero vienen de fresa, vienen de menta, eh, vienen con un fraguado, o sea, un secado rápido, y viene con un secado un poquito más lento. Se mezcla con agua, le decía yo, en este instrumento que se llama copa de goma, y se mezcla con esta espátula de mezclar que se utiliza específicamente tanto para alginato como para yeso, que está aquí debajo. Entonces, es un polvo que va a depender la cantidad del tamaño de la cubeta. Las cubetas la vimos en la guía pasada, donde teníamos el instrumental. Va a depender del tamaño, por ejemplo, si es small, si es medium, si es large, si es extra large. O sea, eso va a depender del tamaño de la cubeta, la cantidad de alginato que yo necesito. Por lo regular trae una cucharita medidora, a veces no siempre la trae, pero uno con el tiempo va adquiriendo la experiencia como para saber qué cantidad la puedo sacar con la espátula, qué cantidad de alginato yo necesito para por ejemplo, una impresión de una cubeta medium, por ejemplo. Casi siempre uno, ya por la experiencia uno sabe, y eso mismo le digo a ustedes, que a veces no viene con cucharita y le va a tocar medir al ojo por ciento, y ya más o menos
Ustedes van midiendo y con la experiencia van aprendiendo qué cantidad necesitan. Entonces, el alginato viene de las, o sea, ese material viene, se obtiene de las algas marinas, por eso su nombre, alginato, o bueno, se le dice que se conoce como algina, pero el nombre comercial ya, el que uno lo, con el que uno lo pide al depósito, es alginato. Continúa, Sebastián. El yeso es un mineral que se explota en varias partes del mundo. También se obtiene como subproducto de algunas reacciones químicas. Es uno de los materiales más usados en odontología, gracias a que el fabricante, mediante técnicas, puede variar fácilmente sus propiedades y usos. Las principales aplicaciones que tienen en el ámbito odontológico son preparación de modelos de estudio, materiales auxiliares para los procesos de fabricación de prótesis dentales en el laboratorio, material para impresiones, que está descontinuado, modelos y troqueles, articulación de modelos, moldes para el procesamiento de polímeros dentales, agentes de unión de los revestimientos que usan como aglutinante el yeso. Entonces, el yeso es un material que se utiliza para rellenar las impresiones. ¿Ustedes ven estas impresiones que nosotros tomamos con alginato? Entonces, el yeso es el que se utiliza para rellenar esas impresiones. Entonces, el yeso viene de diferentes tipos o colores que te van a decir cuál es su utilidad dependiendo del color. Viene amarillo y rosado, que se le dice yeso extra duro. Ese tipo de yeso se utiliza básicamente para cuando vamos a mandar al laboratorio, cuando vamos a hacer trabajo protésico, o sea, dígase plancha, dientes fijos, se utiliza entonces tanto el rosado como el amarillo para hacer el relleno, ¿verdad? Para rellenar las impresiones. El azul, que es el más común, el yeso piedra, que ese es el que se utiliza para rellenar impresiones que solamente vamos a hacer diagnósticos, o sea, que solamente lo vamos a utilizar como modelos de estudio. Y el blanco, que se utiliza mucho para hacer los troqueles. Los troqueles como, vamos a decir, como una zapata, por ejemplo. Voy a ampliar la imagen que está aquí. Miren, ya, por ejemplo, se le tomó la impresión al paciente y este es el resultado luego de haberla tomado y rellenado con yeso. Este es el resultado, la boca del paciente. Lógicamente no se ven tan bonitas así, porque no siempre los pacientes tienen todos los dientes, no siempre están derechitos. Esos son modelos creados en un laboratorio, o sea, no necesariamente directamente con la impresión al paciente, estos que están aquí. Pero esa es la idea, así es que quedan. Esto que vemos aquí debajo, que es como una base más gruesa, a esto es lo que nosotros le llamamos troqueles. O sea que cuando tomamos la impresión y llenamos con yeso, no siempre queda una base como para soportarlo. No sé si me estoy dando a entender. A veces la cantidad de yeso que uno le coloca no quedan como firmes, como para que queden así. Que se puedan colocar y no se caigan, no se muevan, no se vayan de lado. Entonces, para eso uno le hace esta base o esta zapata que se llaman troqueles. Dígame, Inés. Profe, buenas noches. Que yo no comparto la idea de que si una persona va a hacerse una plancha y que esa persona antes, ya el dentista le había tomado la muestra cuando tenía su diente y tenía un diente torcido, ¿por qué el dentista quiere hacerle la plancha derechita? O sea, ¿usted entiende que debiera de tener la plancha los dientes torcidos? Como lo Bueno, ten- a mí me gustaría que Dios no lo quiera, pero que si yo un día llego a tener plancha, yo quiero, incluso yo se lo dije al dentista con el que yo estaba,
que me tomara la foto para que cuando yo fuera a hacerme la plancha me la hiciera igualito a mis dientes, porque soy yo la que voy a pagar. Sí, pero no tiene sentido. Yo no se la haría, si le soy Bueno. sincera. ¿Por qué? Porque aunque usted la que va a pagar, recuerde que cuando usted tenía los dientes torcidos, si en el caso de que usted lo tuviera, a usted se le retenía comida, por eso se le dañaron, porque se le hacía difícil la higienización. Entonces, imagínese que yo le haga una prótesis que usted no pueda cepillar bien, que usted no pueda limpiar bien, es una prótesis que va a fracasar. Aparte de que, por ejemplo, cuando yo le coloco los dientes torcidos, aunque supuestamente, según usted, se van a parecer a sus dientes naturales, que por más que usted quiera, y por más bonita que quede, y por más estética que quede, jamás una plancha va a sustituir unos dientes naturales. O sea, eso es imposible. Lógicamente, uno trata de hacerla lo más estéticamente posible. Ahora, ¿qué yo les recomiendo a mis pacientes que le toca hacerse ese tipo de trabajo? Que, por ejemplo, la gente tiene la idea de que la plancha, como ya no tiene ningún tipo de diente, debieran de hacerla sumamente blanca. Ahí yo no estoy de acuerdo. Y yo siempre trato de decirle al paciente que el color que debe de colocarse es el color que va de acuerdo a su piel. ¿Por qué? Porque si yo le coloco un color muy blanco o extremadamente blanco, lo primero que le va a notar es que son dientes postizos. Ahora bien, si yo coloco un color semejante a la piel del paciente, se va a ver lo más naturalmente posible. Pero no tiene sentido, o sea, yo como dentista, y aunque respeto su decisión, no estoy diciendo que no la respete, pero yo no se la haría, colocarle los dientes torcidos a una prótesis, o sea, eso no tiene sentido. Aparte de que colocarle los dientes torcidos a una prótesis total implicaría que cuando usted muerda se desajuste. O sea, que quiere decir que por los torcidos que están los dientes, en base a cuando usted muerde y mastica los alimentos, la prótesis se le va a desajustar y se le va a quitar. O sea, se le va a estar constantemente, cada vez que mastique, cayéndosele. Esa es una de las desventajas de hacer los dientes torcidos. Aparte de que el muflado tampoco, o sea, es un proceso por el que pasan las prótesis totales, que así se le llama, prótesis totales. El muflado tampoco lo permite, o sea, que queden como torcidos siempre, en la forma en la que se pone a hornear, porque pasa por un horno, ubica los dientes que queden lo completamente derechos posibles. Pero bueno, entonces, esto que vemos aquí son los troqueles, que son lo que yo le decía que son la zapata que uno le hace como para que el modelo no quede desajustado. O sea, que para mí, si yo voy a trabajar en ese modelo, quede firme y no se me caiga y yo lo pueda poner en una mesa y quede de manera derecha, ¿verdad? Que no se vaya a doblar. Entonces, también existe un tipo blanco también que se utiliza mucho en ortodoncia, que se utiliza mucho para rellenar modelos de ortodoncia. Continúa, Sebastián. Técnica a 4 manos. Objetivos particulares de la técnica a 4 manos. Área del operador, de 8 a 11 horas. Hora de actividad de quien ejecuta la acción clínica. Zona estática, de 11 a 2 en el reloj. Se colocan materiales, instrumental y equipo de empleo poco frecuente. Área del asistente, de 2 a 5. Área de actividad del asistente y se encuentran los instrumentos de mayor frecuencia. Zona de transferencia, de 5 a 8 en el reloj. Tiene lugar de intercambio de instrumentos cerca de la boca del paciente. Equipo: unidad dental, sillón dental, charola, lámpara, eyector, jeringa triple, pinzas de mano,
banquillo de operador y asistente. Instrumental. Equipo básico, 2 espejos planos número 5, 2 pinzas de curación, un explorador número 5 y un excavador número 14. Material. Campos de trabajo y gorro, bata, careta y o lentes de protección, cubrebocas, guantes. Los movimientos de las clases 4, 5 y 6 son los que más fatigan porque requieren gran actividad muscular. Principios de la odontología a 4 manos. Operador y asistente ejecutan cada operación de acuerdo a una deliberada planeación establecida. El equipo dental se selecciona cuidadosamente para permitir que el operador y asistente apliquen principios de simplificación de trabajo. El asistente desempeña los deberes que legalmente pueden asignar, permitiendo que la atención y la energía del operador se encuentren en el tratamiento del paciente. Los casos son cuidadosamente diagnosticados y cuidadosamente tratados, de manera que los pacientes pueden ser programados para obtener máxima ventaja del tiempo disponible. Principios de ergonomía de movimiento. La técnica a 4 manos sirve para aumentar la productividad de trabajo teniendo en cuenta principios simplificados del equipo e instrumental, de tal forma que el operador y asistente trabajen de manera cómoda y libre de tensión. Disminuir los movimientos. Reducir la extensión de movimientos. Hacer movimientos continuos y no en zigzag. Ubicar instrumentos y material. Colocar instrumentos y material tan cerca como sea posible al lugar de trabajo. Planificar el equipo a utilizar. Disminuir el número de cambios de campos visuales. Eliminar los instrumentos innecesarios, así como los movimientos y pasos en el procedimiento. Combinar. Reducir el número de movimientos al dar y recibir el instrumental. Planear la distribución de los instrumentos y materiales. Redistribuir. Aprovechar el mejor tiempo y espacio disponible. Reorganizar el sistema de citas de los pacientes. Simplificar los pasos innecesarios en los tratamientos del paciente. Clasificación de movimientos. Trabajo. El operador está utilizando el explorador en la mano derecha y el espejo en la izquierda. Y el asistente sostiene la jeringa triple con la mano derecha y con la izquierda el próximo instrumento a utilizar. Señales. El operador señala que está listo para recibir el siguiente instrumento, separando el instrumento del diente con el que se está trabajando. Reintercambio. El asistente toma el instrumento que ha sido usado con los dedos anular, meñique y pulgar de la mano izquierda. Media de intercambio. El asistente coloca suavemente el instrumento siguiente en la mano del operador y en la posición en la que va a ser utilizado. Trabajo. Con la mano derecha el asistente sostiene el eyector y con la izquierda la jeringa triple. Ok. Miren, la técnica a 4 manos, solo voy a presentar esta imagen. La técnica a 4 manos consiste en que las 4 manos, tanto las 2 del operador o del odontólogo como las 2 del asistente, están en boca del paciente. O no necesariamente en boca del paciente, pero sí están concentradas en el trabajo que se le está haciendo al paciente. Por ejemplo, bueno, esto es un consultorio. Ustedes ven que es bastante pequeño, pero tiene más o menos las cosas ubicadas en el espacio para que te facilite el trabajo, ¿verdad? Ahora bien, cuando se refiere a que el odontólogo tiene que estar en la posición de 8 a 11, es esta posición que se ve aquí. Déjenme ver si puedo marcar. Es esta posición, digamos que desde aquí hasta ahí donde él está. Esta es la posición básicamente del operador, más o menos. Esta es la posición que el operador por lo regular trabaja. Muy raro el operador trabaje del lado izquierdo del paciente. Se hace como muy difícil. Uno
A uno cuando lo enseñan a trabajar, no nos enseñan a trabajar del lado izquierdo, siempre del lado derecho del paciente, que el operador siempre está. Aparte de que uno tiene mejor campo de visión desde ese punto de vista. Y de este lado, entonces, tenemos al asistente del lado izquierdo del paciente, que su zona de trabajo es básicamente de las 2 a las 5 de la tarde, más o menos hasta aquí. Es la zona de trabajo del asistente. Entonces, ¿dónde está la zona de transferencia? Aquí, en este punto. Este punto es chulísimo para la zona de transferencia porque nos sirven para esos pacientes que por lo regular le tienen mucho miedo a la odontología y no le gusta ver ni agujas, ni instrumental que le pueda dar tensión. Entonces esta zona que es la zona como más atrás, en la zona que el paciente no está mirando, no puede ver porque al menos que tire la cabeza hacia atrás. Y esta zona es muy buena eh, para transferir instrumental cuando estamos trabajando niños, porque los niños son muy curiosos, se mueven mucho y están pendientes a cada movimiento que uno hace. Casi siempre, aunque la zona de transferencia sea aquí arriba, cuando trabajamos niños, nosotros la hacemos hacia aquí abajo. Yo transfiero con mi asistente mejor desde aquí abajo, que él no vea lo que yo estoy haciendo. Porque si vio, y más si es un niño, que por lo regular van con mucho miedo, porque le han inculcado sus padres, sus vecinos, sus amigos, que el dentista duele, que es muy terrible, entonces ya le crean esa, vamos a decir, ese tabú desde pequeños, o casi siempre lo llevan porque tiene un dolor. Es muy raro que las madres de hoy en día lleven al niño, aunque se ha creado mucha conciencia, pero que lleven al niño sin ninguna necesidad, que solamente sea para una limpieza o para que el odontólogo lo vea, muy raro. Casi siempre el niño va al dentista porque tiene un dolor, porque no dejó dormir a su mamá la noche entera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones genera estrés. Primero, el niño va con un dolor y segundo, va al dentista, que no lo ven como que te va a quitar el dolor, sino lo ven como que te va a causar más dolor. Y si le hablan de aguja o jeringa, ya ustedes saben, ahí hay problemas. Entonces, la zona de transferencia para ese tipo de eventualidad siempre es bueno hacerla por detrás y por debajo. Lógicamente, va a depender del odontólogo con el que ustedes trabajen. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta así. Hay otros que quizás no le den mente y la cojan por donde quiera o no, o tratan de buscar una manera de que se vea muy sutil, de que el niño tal vez no se dé cuenta, o el paciente en general. Yo le hablo de niños, pero también hay pacientes, o sea, adultos, que son un poquito complicados, más complicados que los niños de atender, porque no se dejan atender y son más difíciles porque al ser adultos son más complejos para dominarlos. Más fácil domina uno a un niño que a un adulto. Entonces, aquí cuando nos menciona equipo, nos menciona todas las partes que tiene el sillón dental. Cuando dice charola se refiere a la escupidera, o sea, tiene una lámpara, el sillón dental, tiene un eyector, una jeringa triple, las piezas de mano, que son la turbina y el micromotor, que lo vimos en la unidad pasada, y tiene tanto la silla para el operador como la silla para el asistente. En los materiales nos menciona cómo debemos estar vestidos, que ya no lo voy a volver a repetir porque ya nosotros lo hemos trabajado eso. Y aquí habla de los principios de ergonomía. O sea, ergonomía quiere decir, vamos a decir, ahorro de movimientos, para que ustedes tengan una idea. Entonces, una manera de nosotros ahorrar movimientos es saber qué es lo que se le va a hacer al paciente antes de pasarlo al área de consulta. Por ejemplo, casi siempre si trabajamos por cita, nosotros sabemos lo que le vamos a hacer al paciente. Que sea un empaste, que sea una limpieza, que es un proceso de extracción, etcétera. Casi siempre sabemos, ¿verdad? Ahora bien, si ya sabemos lo que le vamos a hacer al paciente, entonces lo ideal
es colocar todo lo que se necesita dentro de la bandeja y lo que no quepa en la bandeja, porque sabemos que hay espacios limitados en algún momento determinado, entonces tratar de tenerlo cerca. La idea es no salir a buscarlo con tanta prisa, salir corriendo, siempre tener como todo lo que uno necesita a mano ahí para pasarlo rápido, para ayudar no solamente a disminuir movimiento, porque uno se cansa menos cuando tiene todo como al lado, sino también a reducir tiempo que le podemos ahorrar al odontólogo y al otro paciente que viene ahí fuera, y a ustedes también, porque ustedes se cansarían menos. Cuando dice evitar movimientos de zigzag, eso mismo, está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, o sea, está de derecha a izquierda, sino tener todo lo que uno necesita en su alrededor. Disminuir el número de cambios de campos visuales, eliminar instrumentos innecesarios, eso es muy bueno. Por ejemplo, cuando vamos haciendo los procesos, dígase, por ejemplo, si estamos haciendo una amalgama, recuerden que yo les enseñé a colocar el instrumental por orden de utilidad. Entonces, si ya el odontólogo colocó, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, todo lo relacionado a colocar la amalgama, que ya empacó, todas esas cositas que el odontólogo ya no va a necesitar dentro de la bandeja, porque ya terminó de hacer el proceso de amalgama y quizá va a hacer otro procedimiento luego de la amalgama, todas esas cositas se pueden ir retirando de la bandeja. A eso que se refiere a eliminar instrumentos innecesarios. O instrumentos, por ejemplo, que yo pensaba que era una resina y resultó que era una limpieza. Pues vamos a eliminar todo lo que tiene que ver con resina y vamos a dejar solamente todo lo que tiene que ver con limpieza. Cambiar, reducir el número de movimientos al dar y recibir. Va a depender. Por ejemplo, yo estoy tan acostumbrada a trabajar, o sea, yo tengo un asistente, pero me acostumbré a ser tan independiente que a mí me gusta yo coger mis cosas, no que me la pasen, pero hay odontólogos que sí, y realmente es muy, muy práctico el hecho de que te estén pasando el instrumental, pero el asistente tiene que ser muy astuto y saber en qué proceso y en qué fase, por ejemplo, vuelvo y pongo el ejemplo de la amalgama, que tiene tanto instrumental. Si ustedes saben que el odontólogo lo que va a colocar la amalgama, no le vayan a pasar el empacador, por ejemplo. Ustedes saben que si él no ha puesto la amalgama, no puede empacar. Tendrían primero que pasarle el portamalgama, ¿verdad? A eso que se refiere. Planear, eso, o sea, podemos planear cuando sabemos lo que se le va a hacer al paciente, o sea, la distribución de los instrumentos y materiales que vamos a necesitar. Dice aquí redistribuir, o sea, aprovechar cada momento o espacio que uno tiene. Porque muchas veces me ha pasado que he tenido asistentes que hay que hacer cosas y se sientan, pero hay que revisar la agenda, a ver cuáles son los pacientes de mañana, escribirle un día antes a los pacientes para acordarle la cita y quizá eso se les olvida. Simplificar los pasos innecesarios en los tratamientos de los pacientes. Simple. Bueno, eso va a depender también de la planificación que uno tenga y si uno sabe. Por ejemplo, parte de la simplificación, le voy a poner un ejemplo simple, la limpieza. Ustedes saben que yo les decía que hay dos maneras de hacerla, de manera manual, que es con curetas, y con un cavitrón, que es de manera, vamos a decir, rotatoria. Entonces, una forma de simplificar es no pasar la cureta y usar su cavitrón, que es una forma más rápida, efectiva, y que el paciente te va a durar menos y le va a molestar menos en el proceso del tratamiento. Miren, esto es muy importante. Nosotros trabajamos mucho por señas.
las señas nos van a ayudar a uno saber qué es lo que sigue. A veces, o sea, ustedes se compenetran tanto con la persona que ustedes trabajan, que sin esa persona decir media palabra, ya ustedes saben lo que esa persona necesita. Porque, por ejemplo, si ya ustedes conocen los procedimientos que se están realizando, es una forma de ustedes saber si se conocen los procedimientos. Por ejemplo, si estamos haciendo una extracción, está sacando un diente, y conocen ya el procedimiento y el instrumental y lo que lleva a eso, ya y conocen ustedes la persona con la que están trabajando, ya por la seña que esa persona le hace, ya le dice si hace falta algo en la bandeja, que no está, o en caso de que no haga falta nada, pero necesite otro instrumental porque la cosa se complicó o porque entiende que con el otro instrumental lo puede sacar más fácil. Ya por seña ustedes entienden, lo van a entender con mucha facilidad. Eso del intercambio, eso hay que ensayarlo porque va a depender. Yo prefiero como la forma más simple y más segura. O sea, siempre cuando ustedes vayan a pasarle un instrumental al odontólogo, que sea siempre que quede la parte activa, la parte que el odontólogo va a utilizar, que quede hacia la boca del paciente. O sea, que él no tenga que voltear el instrumental. Por ejemplo, si ustedes pasan un espejo, no le pasan el espejo desde la cabeza, desde donde está el espejo, sino pasen el espejo desde el mango. Cuestión de que cuando él lo agarre, sea para introducirlo de manera inmediata a la boca. A eso que se refiere. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo sé que es un poquito tedioso hablar de la Sí. técnica 4 manos hasta que ustedes no lo practiquen. Cuando lo practiquen, que lo vamos a hacer en el hospital, entonces ya ustedes más o menos van a tener una idea de cómo se hace. Dígame, Sebastián. Entonces, el instrumento no lo va a pasar agarrándolo del cuello del instrumento o agarrándolo del mango del instrumento. O sea, porque yo me figuro viendo el instrumento agarrándolo por el mango de abajo. Entonces, de la manera que se lo pasaría, él lo agarraría más por arriba, ¿no? Mira, ahora mismo si yo te explico, se va a hacer como difícil que me entiendas. Cuando nos toque esa práctica, tú lo vas a ver. Acabo de decir, Sebastián, que se pasa el instrumental, que el odontólogo lo pueda agarrar y sostener por el mango. Y usted, y quede la parte activa, la parte que se va a utilizar, quede directo a la boca del paciente. Recuerda que tú vas a estar del lado izquierdo, ¿verdad? Y el odontólogo del lado derecho. Vamos a suponer que tú vas a pasar un espejo, o no, vamos a utilizar otro instrumental. El odontólogo está haciendo una resina y necesita la espátula de resina, valga la redundancia. Entonces, tú no puedes pasar la espátula por la parte activa, que él la tenga que agarrar por la parte activa, porque entonces él va a tener que hacer un movimiento para girar la espátula para poder llevarla a la boca del paciente. No sé si me estoy dando a entender. O sea, donde está la parte activa me refiero, que es la parte donde uno coge la resina, es la parte donde se parece al palito de golf. Si yo le paso, si tú como asistente le pasas al odontólogo por ahí, para que lo agarre por ahí, entonces se lo estás pasando al revés al odontólogo. Tú tienes que pasárselo, que él sostenga el mango, que el odontólogo sea que agarre el mango y la lleve a la boca del paciente. Ok, No sé yo entendí como que había que agarrarlo por el mango, era por pasar. Por eso fue que no, me confundí. no, porque si se lo agarran por el mango, entonces él tiene que agarrarlo al revés, porque fácilmente lo puede dejar caer. Ok, continúa, Sebastián. Aparato de rayos X. Radiografía dentales. Las radiografías dentales son un tipo de imagen de los dientes y la boca.
Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía y penetran el cuerpo para formar una imagen en una película o en una pantalla. Las radiografías pueden tomarse de manera digital o en una película. Las estructuras que son densas, como las obturaciones de plata o restauraciones metálicas, bloquearán la mayor parte de la energía lumínica de los rayos X. Esto aparecerá de color blanco en la película revelada. Las estructuras que contienen aire aparecerán de color negro y los dientes, tejido y líquidos aparecerán como sombras de color gris. Existen muchos tipos de radiografías. Algunas de ellas son interproximales, muestran las porciones de la corona de los dientes superiores e inferiores juntos cuando el paciente muerde una tira pequeña de papel. Que es este tipo que vemos aquí. No solamente se le llaman interproximales, sino también se le llaman aletas de mordida. Interproximales porque el uso o la utilidad de ellas es determinar si hay caries en medio de, si hay caries en mesial o distal. Por ejemplo, aquí podemos observar bastante grande una caries indistal de este molar, es un número 7 este. Continúa. Periapicales. Muestran uno o dos dientes completos desde la corona hasta la raíz. Que es esta que vemos aquí, esa es la más común que uno toma en el consultorio, la periapical. Esta podemos ver la raíz completa del diente, podemos ver si hay daños en la pulpa, si hay caries que ha llegado a la pulpa, si hay fracturas, casi siempre podemos verlas, si hay procesos infecciosos aquí debajo, para los que hay que hacerle tratamiento de canal, por ejemplo, y así sucesivamente. Palatales, también llamadas oclusivas, capturan todos los dientes superiores e inferiores juntos en una sola toma mientras la película permanece en la superficie de mordida de los dientes. Ok, es esta que vemos aquí. Estas ya casi no se usan luego que aparecieron las radiografías panorámicas, que son las que vamos a ver más adelante. Entonces, estas se utilizaban mucho para ver si habían dientes retenidos. O sea, si habían dientes que estaban atrapados dentro del hueso, por ejemplo, dientes que debieron de estar en la boca, pero no nacieron, entonces se tomaba este tipo de radiografía para verificar si estaban atrapados en el hueso y por dónde estaban, si estaban aquí en palatino o si estaban por vestibular. Continúa. Panorámicas. Requieren una máquina especial que rota alrededor de la cabeza. La radiografía captura los maxilares y los dientes completos en una sola toma. Se utiliza para planear un tratamiento para implantes dentales, verificar si hay muelas de juicio impactadas y detectar problemas mandibulares. Una radiografía panorámica no es el mejor método para detectar caries, a menos que estén muy profundas y avanzadas. Por ejemplo, esta que vemos aquí es del tipo panorámica. Déjenme ampliar un poquito la imagen. Este es el tipo panorámica, esta radiografía. Aquí podemos ver una visión más amplia de la boca del paciente. Por ejemplo, aquí podemos ver todos los dientes juntos. Si hay, por ejemplo, estas son buenas cuando hay un proceso o un dolor y el paciente no sabe identificar dónde es. Estas son buenas porque así uno puede visualizar con mayor facilidad dónde se ubica la molestia o el dolor. Podemos ver una vista generalizada de la boca del paciente y no solamente de los dientes, sino de varias estructuras, como por ejemplo la mandíbula, la rama de la mandíbula. Estos son los senos. Esta es la nariz, los huesos propios de la nariz. Estos son los senos paranasales que se ven aquí. Dígame, Inés. Lo que se ve en esta radiografía
implantes. Yo no le entendí, Inés. La parte blanca que se ve de los dientes es implante. No, eso significa que tienen tratamiento de canal los dientes. Esto, están los rellenos de las raíces. Ahora bien, esto que está aquí debajo son las coronas, tiene coronas ese paciente, y estos son empastes. Todo eso que se ve blanco son empastes y dentro de las raíces son pacientes que le han hecho tratamiento de canal. Continúa, Sebastián. Cefalométrica. Muestra una visión lateral de la cara que representan la relación de la mandíbula para cada lado, así como para el resto de las estructuras. Es útil para diagnosticar cualquier problema en las vías. Muchos odontólogos también están tomando radiografías utilizando tecnología digital. Estas imágenes pasan a través de una computadora. La cantidad de radiación transmitida durante el procedimiento es menor que con los métodos tradicionales. Otros tipos de radiografías dentales pueden crear una imagen tridimensional de la mandíbula. Las tomografías computarizadas de haz cónico, CBCT, por sus siglas en inglés, se pueden emplear antes de una cirugía dental, especialmente cuando se colocarán implantes múltiples. Ok, estas radiografías son utilizadas mucho por los ortodoncistas para saber si el problema está más en la parte de arriba de la maxila o en la parte inferior de la mandíbula, o sea, la parte de la mandíbula o en la parte de la maxila, si está el problema, o si solamente es una visión porque por ejemplo aquí se ven las estructuras blandas que no salen, por ejemplo, en la panorámica, aquí sí se ven, por ejemplo, aquí se ve la forma de la nariz y la boca del paciente, que a veces da una visión falsa de que los dientes están muy para adelante, pero no son los dientes, sino es la boca, que el paciente tiene tal vez unos labios muy carnosos, y por eso se ve que es un paciente que tiene como los dientes para adelante y nos da una visión falsa. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que se van a hacer implantes, los implantólogos también utilizan mucho la lateral de cráneo o la cefalométrica. Continúa, Sebastián. Revelado. Convierte la imagen latente en visible gracias al ennervecimiento producido por el depósito de la plata metálica sobre el poliéster de la película. Fijado. Elimina los haluros de plata que no han reaccionado con los líquidos del revelador. Lavado. Elimina el exceso de todos los productos químicos utilizados. Secado. Elimina la humedad de la película para su visualización y almacenamiento. Este proceso que Sebastián acaba de leer se refiere a la caja reveladora. Creo que el domingo pasado, no sé si fue María Stephanie, que preguntó que era una caja que había allá en el hospital. Pues esa es una caja reveladora, que es esto que vemos aquí. Entonces, esa caja reveladora, cuando nosotros tomamos radiografías al paciente, tenemos que revelarla. Es parecida a como revelamos una foto. Se pasa por el proceso de revelado, que es la primera fase del proceso para obtener ya como tal la imagen en la radiografía. Entonces, ese proceso revelado pasa por un líquido llamado revelado. Mírenlo aquí, los líquidos. Este es el revelador, que viene de color rojo, o sea, la tapa, y el fijador, que la tapa viene de su color azul. Entonces, aquí, en esta caja reveladora, hay varios frasquitos, que es donde uno vierte este líquido. Entonces, hay uno, que debe ser el primero, que es el revelador, luego viene un vasito con agua, luego viene uno con fijador, y de último otro con agua. Entonces, el proceso, déjeme terminar, por favor.
El proceso de revelar la radiografía consiste en pasarla por el líquido revelador, que luego de haberla introducido tenemos que contar 45, de 35 a 45 segundos, no minutos, no, segundos. Luego la pasa por el agua, luego la pasa por el fijador, que por lo regular también es lo mismo. Ahora bien, va a depender de qué tiempo tengan los líquidos puestos en esta cajita reveladora. Si los líquidos son acabados de poner, es posible que con 35 segundos sea suficiente. Pero si tienen más de 3 días, por ejemplo, porque los líquidos no se cambian diario, sino que podemos utilizarlo muchísimas veces, hasta una semana, antes que ellos se oxiden, se dañen, se pongan de color negro. Si no tienen mucho tiempo, en 35 segundos es suficiente, pero si tienen más de 3 días, es probable que a los 45 segundos es que la placa empiece a verse o empiece a visualizarse. Ahora bien, uno introduce las manos por esta caja reveladora luego de haber tomado la radiografía con la plaquita de radiografía en la mano, y esta tapita debe estar bien puesta, o sea, no se le puede dejar pasar la luz. Si le dejamos pasar la luz, esa radiografía se quema. La luz natural o la luz de la lámpara la quema. En caso de, por ejemplo, hay espacios o centros odontológicos que no tienen esta caja reveladora, sino que tienen una habitación completamente pintada de negro con un bombillo rojo. Ese bombillo, en el caso de que tengan una habitación pintada completamente de negro y que cuando tú cierras la puerta no pase ningún rayito de luz, entonces se le puede prender un bombillo rojo, que es el único que no deja pasar de manera directa los rayos de la luz, y se puede revelar la radiografía sin necesidad de esta caja y uno puede ver mejor, aunque sea negro el lugar, pero hay un bombillo rojo encendido que te puede dar como esa facilidad para tu ver. En caso de que no, entonces usamos nuestra caja reveladora para revelar la radiografía. ¿Alguna pregunta o duda? Dígame, Inés. Por su estado de gestación, ¿usted puede revelar? ¿Cómo? Por su estado de gestación, ¿usted puede revelar? Yo podría revelar, lo que yo no puedo es hacer la radiografía. El revelado no tiene ningún tipo de, porque uno lo hace con guantes. Ahora bien, tomar radiografías yo no puedo, yo no tomo radiografías en mi consultorio. Ahora mismo no. Yo las mando a hacer o las toma mi asistente en el momento en que yo no esté, porque no puedo tomar radiografías. Ni aún así usando mi saco de plomo lo puedo hacer, que tengo un saco de plomo. No me tomo ese riesgo. ¿Alguna otra pregunta o duda sobre el tema? ¿Se entendió todo? ¿No se Claro hasta entendió ahora, nada? todo claro hasta ahora. ¿Y los demás? Yo entendí, profe. Ok, dígame, Añoli. Hasta ahora, profe, todo claro Ok. de mi parte. Bueno, pues voy a creer que sí, entonces. Nada, pues yo los voy a dejar. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite, entonces. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Cuídese, doctora. Gracias, Susana igual, Estrella. Nana. Gracias, gracias.